Bueno, a las 8:38 con una temperatura de 14 grados, la máxima para hoy 22, mañana 26 grados de temperatura, pero hoy con 22 grados, una temperatura ideal, va a ser óptimo para ir a ver la presentación de un libro que es imperdible, imperdible. Hoy se va a presentar el libro Rebelión en la Corte, Los Supremos en la era de Macri, el último libro de la reconocida periodista, entre otros, de Página 12, de C5N, Irina Hauser, a quien tengo el gran gusto de saludar. Irina, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, muy bien. Bueno, ¿qué día tenés hoy, Sí, preparándome. ¿A qué hora es la presentación? A las 18:30 es en el Centro Cultural de la Cooperación, entrada libre. Ahí en Corrientes, frente a... Corrientes 1543. Claro, entrada libre. Bueno, me imagino que ya mucha gente se estará preparando porque debe haber cosas muy jugosas en ese libro. Y mira, si yo me divertí escribiéndolo, imagino que también el que lo lea, ¿no? Es un poco la idea. No es un libro jurídico, por ahí a veces cuando uno pone la palabra corte o justicia o ese tipo de cosas, la gente piensa que está frente a un libro jurídico, pero esto es en realidad es un paneo de todo lo que sucedió desde la llegada de Mauricio Macri al poder dentro de la Corte, porque además recordarás que su primer medida importante de gobierno fue intentar meter 2 jueces por la ventana. Nada menos. Nada menos, que son, bueno, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati, que después, bueno, las circunstancias y el escándalo, y además la propia resistencia de la Corte a tomar los juramentos llevó a que tuvieran que pasar por el Senado, claro. Como corresponde. Claro. Pero bueno, después la presencia de esos dos jueces fue mostrando que efectivamente se venía un gran cambio en la Corte. Este libro es de alguna manera la continuación de otro que escribí antes, que es Los Supremos, que tuvo que ver con la Corte refundada durante el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Esa Corte que deshizo lo que era la anterior mayoría automática. Correcto. Y esta Corte del gobierno de Macri, la verdad es que te diría que hizo trizas con un trabajo muy importante que había hecho la Corte anterior, ¿no? En materia de ampliación de derechos en general. Ah, mira vos. ¿Esa es la gran diferencia que pones de una corte sobre otra? Hay varias diferencias. La que tiene que ver con el contenido de las sentencias, que nunca deja de ser político, ¿no? Claro, obviamente, totalmente de acuerdo. Sí, hay una distancia abismal con lo que fue la Corte anterior, pero además lo que llama la atención es que evidentemente hay un trabajo deliberado en algunos temas, porque algunos de los jueces que votaban otra cosa 2 o 3 años antes, de pronto empezaron a cambiar de posición, ¿no? Quizá esto se vio muy claramente en materia de derechos humanos, donde bueno, todos conocimos el fallo del 2x1. Correcto. Que era a favor de un genocida, pero que amagaba con abrirle la compuerta de la cárcel a muchos otros, pero también se vio en otros temas no menores, como por ejemplo el derecho laboral, que fue muy importante, sobre todo debido a la gran cantidad de despidos que hubo durante este gobierno, ¿no? Despidos en el sector público y despidos en el sector privado. Entonces, la cantidad de juicios laborales la cantidad y la calidad de juicios laborales se volvió un tema crucial. Y quizá pasó un poco inadvertido, pero la Corte revirtió su postura proclive a la defensa de los derechos laborales y se inclinó mucho más por defender al interés empresario. Y esto, claro, en la acumulación de casos se ve muy palmariamente. Y lo que también te pones a analizar de manera fina cada caso y te das cuenta que 2 de los jueces que formaban parte de la Corte ya antes del gobierno de Mauricio Macri, que son Elena Hayton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, cambiaron de postura y se inclinaron por atacar a los trabajadores, ¿no? Qué interesante. Contás en el libro también qué pasó ahí con Hayton de Nolasco con el 2x1 que la llevó a cambiar su postura anterior. Sí, está todo contado, está contada la intimidad de esa situación y todo lo que le fue pasando a ella, porque además ella... ¿Hablaste con ella sobre el tema? No puedo contar con quién hablé. Ah, bien. Pero está bueno para comprar, para tener el libro y enterarse.
Sí, sí, se van a enterar de todo. Se van a enterar de todo y se van a enterar además de todas las movidas de Hayton para quedarse en la corte, porque no te olvides que Hayton de Nolasco pasó los 75 años, Claro. que bueno, que es la edad jubilatoria para los jueces, a menos que obtengan un nuevo acuerdo del Senado. Hayton de Nolasco se quedó, no solo se quedó, sino que participó del golpe interno contra quien era el presidente de la Corte, y ella era vicepresidenta. Claro, contra Lorenzetti. Ricardo Lorenzetti, exacto, y ella quedó como vicepresidenta. Mirá A vos. veces no nos damos cuenta de esto, pero la que quedó fue ella. Y Lorenzetti, bueno, tuvo que dejar el cargo de presidente, llevaba mucho tiempo igual en ese lugar, estaba bastante cuestionado por la concentración de poder y de decisiones. Bueno, y toda la dinámica y la intimidad de todo ese proceso también está contado en el libro. Te hago una pregunta novelada, ¿no? Te hago una pregunta sin que reveles demasiado, pero Sí. ¿es por algo material o es por la ambición de tener el poder todo esto? Porque es tan sorpresivo que uno diga, por una jubilación, por mantener un carguito, entregás la república, no sé, eso es lo que me pasaba a mí en ese momento, ¿no? Mira, por lo menos en el ámbito de la Corte, lo que no aparece claramente que haya una cuestión material no santa, digamos. Correcto. Pero la ambición de poder en general de muchas de las personas que forman parte de la magistratura es muy grande. Creo que en quienes integran la Corte es exacerbada. Y evidentemente este deseo permanente de conservar ese poder y de acrecentarlo, ¿no? Uno nunca se olvida de Carlos Feit, que prácticamente, o sea, que dejó la Corte un poquito antes de su fallecimiento, ¿no? A los 97 años. Y no hay otra explicación que la de, o sea, de alguien que no puede dejar ese lugar o por ambición o porque son personas que llega un momento que no se pueden pensar a sí mismas en otro lado. Claro, o sea, claro. han llegado a semejantes lugares. Claro, el oropel, ¿no? Todo eso, el saludo ceremonial. Yo me imagino, debe ser todo eso, supongo, no sé. Y hay de todo un poco, las comodidades, Claro. qué sé yo, los privilegios que tienen siguen siendo muy grandes. Si bien ha habido algunos cambios, por ejemplo, en la cuestión del impuesto a las ganancias, estos jueces, igual que todos los jueces nombrados con anterioridad al año 2017, siguen gozando de los mismos privilegios, ¿no? Los únicos que hoy tienen que pagar ganancias son los que fueron nombrados después. Claro, tenés razón. Sí, que todavía son pocos, ¿no? Che, Irina, como sé que andás a las corridas, te quiero aprovechar. Como pocos periodistas conocen todo el mundo judicial, rebelión en la Corte. ¿Hay rebelión hoy en Comodoro Pi? Con estos fallos nuevos que aparecieron ahora, hasta Irursum cambiando algunos fallos a favor de los que están presos. Hay un reacomodamiento, sí, hay un reacomodamiento. La semana pasada fue bastante obsceno lo que pasó en Comodoro Pi, porque fue una decisión atrás de otra, cambiando de postura, ¿no? Quizá lo más interesante va a ser si se animan a revertir la doctrina que llevó a prisión a tantos exfuncionarios de manera arbitraria. Vamos a ver si hacen eso. Es gracioso porque en Comodoro Pi le tiran la pelota a la Corte. Esto tiene una explicación, que es que la doctrina de Irursum fue fogoneada por la Corte. Eso también está anotado en el libro. No me digas, eso no lo tenía. Es el verdadero autor de la doctrina de Irursum, porque lo que sucede es que adentro de la Corte no lograron una mayoría para sostener la doctrina. Pero en la época de la presidencia de Lorenzetti sí fue muy alentada, porque es esta situación de que los jueces se adaptan mucho al clima político, ¿no? Y en ese momento veían algunos que la corriente era lo que pasaba en Brasil y a nivel regional en algunos otros países, y se subieron a esa ola. Qué interesante lo que contaba. O sea que Irursum no actuó solo, sintió que tenía un respaldo importante para hacer eso. Lo tuvo, sí, lo tuvo. Lo tuvo, no te olvides que además por la Corte pasó el juez, ahora ministro de Justicia en Brasil, Sergio Moro, como si fuese un ejemplo de ejercicio de la magistratura, y fue presentado en ese carácter a los jueces federales, ¿no? Contando toda su experiencia con la causa del Lavallato en Brasil como si fuese el modelo a seguir.
que ha tenido sus aspectos interesantes, pero también ha tenido sus aspectos controvertidos, ¿no? Ni que hablar de la detención de Lula. Claro, claro. Entonces ahora lo interesante de este cambio de acción, como ahora pide, es eso, ¿no? Que parece que se reclaman a la Corte, que sea la Corte la que revierta eso, la famosa doctrina Irurzun, ¿no? ¿Te jugás a decir de que los vudú y compañía y los debido pueden quedar libres si se revierte esta posición? No me parece en lo inmediato que vaya a ocurrir esto. Me parece que se van a tomar su tiempo, que tampoco se van a exponer tanto, que están tanteando a ver cómo se hace con esta situación. Me parece además que estas personas que aún quedan privadas de la libertad están aspirando más bien a obtener la prisión domiciliaria que a ser escarcelados. Ah, bien. Debido, ¿no? Debido va a pedir eso, ¿no? La domiciliaria, ¿no? Sí, Debido es uno de los que está pensando en plantear eso, que creo que ya lo planteó en alguna causa. Correcto. Me parece que, bueno, que van de a poco tanteando el panorama. Sí, se va a revertir en algún momento. Además, imagínate que si permanece esa doctrina, puede pasar cualquier cosa. Claro, te imaginás, ¿no? Por eso, como yo te he escuchado a vos, lo sostenemos también nosotros y a otros colegas muy serios nuestros, el debido proceso es para todos, no es para la época política que me conviene. Porque después a todos los que se pasaron por donde vos quieras el debido proceso, después se les va a venir en contra y hay que sostener eso a como dé lugar, porque es muy importante de los desafíos que tiene el próximo gobierno, de interpelar a este Poder Judicial. No sé si estás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que muchos dirigentes lo saben bien. Pero también no hay que perder la perspectiva de lo que ocurrió, porque me parece que el Poder Judicial, aún con estas sinuosidades que demuestra, estos últimos 3 o 4 años, participó con estas herramientas tan peligrosas de manera muy activa en una suerte de campaña política permanente, ¿no? Que causó un perjuicio concreto. La verdad que quizá el escenario hoy político electoral no sería el mismo si no hubiesen estado detenidas todas estas personas, ni Cristina Fernández de Kirchner amenazada de cárcel todo el tiempo, sentada hoy en el banquillo, analizados con criterio jurídico serio todos los casos, ¿no? Yo no digo que hay que investigar la corrupción, me parece que hay causas que tienen sustento, pero me parece que hay algunas que son simplemente situaciones de decisiones políticas que han sido judicializadas, ¿no? Bueno, lo del dólar a futuro es realmente... Futuro, la causa del memorándum con Irán. Ese tipo de causas que alimentaron toda esa ofensiva tan fuerte. Si hay otras causas, sí hay elementos para investigar, pero no es lo mismo hablar de 10 causas juntas, de 11 causas juntas, como tiene la expresidenta, que hablar de un expediente suelto, ¿no? Claro. Lo de Nisman también, ¿no? ¿Cómo va a salir la gendarmería parada de esto cuando se haga todo un trabajo serio? Es una de las causas que a mí me causan, me generan, porque la verdad que fue tan grosero lo que pasó en esa investigación, que obviamente sigue inconclusa, porque ando a saber cómo caen parados. Claro. ¿No? En esa causa hubo un giro casi absoluto a partir de casi al fuero federal y que la gendarmería, ¿no? Que produce una teoría absolutamente tirada de los pelos, y un juez además, Julián Ercolini, que dice: acá hubo un homicidio, procesa a una persona que es Diego Martino y no dice cómo se produjo el asesinato. Entonces uno dice: ¿cómo se produjo? Bueno, en esos idas y vueltas, ahora la resolución del Tribunal 2 de Irurzun, que ahora no hizo lugar a las nulidades, y los oyentes no pueden creer de que hay gente detenida sobre un tema que requiere sí o sí pericia, porque el juez no es especialista en obras públicas, y hay gente detenida con una sola pericia de la Gendarmería, vos corregime, de la Vialidad Nacional, que no dio sobrecosto en la obra pública, y los demás 51 casos están basados en nada, porque no hay en solo notas periodísticas, una cosa increíble. Mirá, la pericia de vialidad no está oficialmente entregada todavía, se va a entregar el 4 de septiembre, pero ya está avanzada y se conocen algunos resultados preliminares. O sea, el primer dato relevante es que esa pericia no se hizo durante la instrucción, como debería haber ocurrido,
Y la segunda es que no es representativa, porque se toma una muestra de 5 obras sobre 51 obras cuestionadas, por lo menos a nivel no es algo representativo, ¿no? Son obras viales en la provincia de Santa Cruz, donde hay dos tipos de cuestionamientos. Algunos tienen que ver con cuestiones contables de posibles sobreprecios, como vos decías, y otros tienen que ver con cuestiones más de la capacidad técnica de las empresas de Lázaro Báez para atender esas obras, incluso algunas modificaciones de obra que se fueron haciendo en el camino, ¿no? Eso esencialmente. Y lo que está dando en general la pericia es a favor de los imputados, no está detectando irregularidades, no está detectando sobreprecios en las partes que suelen ser las más cuestionadas, que son las de redeterminaciones, principalmente, ¿no? Recálculos de precios por inflación, esas son Claro. las redeterminaciones, las modificaciones durante el correr de la obra. Ahí no se encontraron irregularidades. Y después, bueno, las demoras, las modificaciones de obra y la capacidad para hacer las obras, que es la parte más de los ingenieros, tampoco. El único punto donde hay una disputa así entre los peritos es el que tiene que ver con el precio establecido al momento del pliego. Eso es centralmente, y relaciona a 3 obras, no a las 5, ¿no? Que son 3 tramos de la ruta 3. Es extraño, ¿no? Porque uno entra en este nivel de detalle y dice, ¿cómo puede ser que haya habido semejante escándalo alrededor de esto, ¿no? Pero bueno, estamos Sí, en Argentina y la verdad es que, así como en algún momento algunos periodistas hacíamos bromas diciendo que hay un código Bonadío, hubo en algún momento también una especie de código de un sector de Comodoro Pi, ¿no? Basado en esta doctrina también de los vínculos residuales, esto de decir, bueno, porque fuiste funcionario, conservás algún poder por el solo hecho de haber sido funcionario y debes ir preso porque eso es un peligro para la investigación. Lo más curioso que si sos funcionario actualmente, ahí no corre. No, claro, es una rarísimo. gran paradoja. Es una gran rarísimo. paradoja. Sí, Irina, ¿y qué pensás vos con tu experiencia y tu conocimiento de esto de que un Bonadío, el mismo, ¿cómo se llama? Que estaba antes, que era el Bonadío del kirchnerismo, Ollarvide, que un Ollarvide, un Bonadío, para evitar el jury o el juicio político, se jubilen y todo queda ahí, salvo que se haga una demostración de prevaricato, me imagino, alguna cosa así. Lo que pasa es que justo Bonadío y Ollarvide se fue ya jubilado, y Bonadío ya tiene otorgada la jubilación. Y bueno, pero es la verdad. Son jueces que especulan con esa circunstancia, ¿no? Pero da bronca que no se investigue la actuación de esta gente. Bonadío tuvo muchísimas denuncias en el Consejo. Por eso, tiene cajoneado el tema de la infección de toda la contaminación con la transfusión de sangre en un laboratorio. Exacto. Es un escándalo. Sí, Ollarvide también tuvo muchas denuncias, pero bueno, también el Consejo de la Magistratura está conformado también como un órgano político que no pasa permanentemente, así que es un poco la vieja historia con el Consejo. La última vez que lo quisieron cambiar se armó un escándalo. En la Corte Constitucional, así que... Tal cual, por eso, qué desafío para el próximo gobierno, los próximos, porque no se puede abundar en un modelo de desarrollo inclusivo, con un país mejor, en serio, pero en serio para todos, con esta justicia, no hay manera, porque esta gente te traba todo, Lo interesante, si Alberto Fernández llega a ser presidente, es que es un hombre muy del palo de la justicia. Claro. De la buena, digamos, y que bueno, que es una buena oportunidad para hacer una reforma judicial interesante. Supongo que lo harán con timing y con muñeca, porque si es que lo hacen, porque no es una corporación fácil. No, y hay que encontrarle el punto exacto, ¿no? Quizá aquel proyecto de democratización de la justicia, que era una especie de utopía, bueno, se chocó con esa pared que es la corporación judicial en su estado puro, claro. y además con un sector de poder político y bueno, no pudo prosperar. Pero no me parece tampoco imposible, me parece que
bueno, que hay que tener Sí. muñeca para llevarla adelante. Claro, pero la fruta está madura. Bueno, Sí. Irina, hoy va a ser un placer a las 18:30 ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Corrientes, entre qué sería, Paraná y Montevideo, más o menos. Creo que sí, es Sí. Corrientes 1543. Corrientes 1543, Centro Cultural de la Cooperación, frente ahí a donde está todos los teatritos, todos los teatros, Sí, todo es el núcleo del corazón de Corrientes. el corazón de Así que- Corrientes. Vas a así que los estar, esperamos ahí. ¿con quién lo presentás el libro Rebelión en la Me van a Corte? acompañar Hugo Alconada Amón, Bien. periodista, y la escritora Claudia Pinero. Así que la verdad que Uy, estoy qué bueno. muy contenta. Qué Sí, lindo, sí, sí. te felicito, Irina. ¿Te vas a cantar algo o ahí no vas a...? Todos me preguntan. Y esta vez me parece que los voy a dejar con las ganas. Bueno, Irina, un placer, te felicito por tu tarea y por tu lucha de periodista honesta, años y años de hacer judiciales de la manera que se debe hacer, así que me parece que este momento que estás viviendo te lo mereces mucho. Felicitaciones. Muchísimas gracias, un beso grande. Un beso. Irina Hauser, periodista de Página 12, presentando su último libro, Rebelión en la Corte, los Supremos en la Era Macri, ahí en el Centro Cultural de la Cooperación 18:30, no se lo pierdan. Bueno, nos va